Buenas, buenas. Acá estamos. Yo soy Pame Cafaro. Yo soy Guilla Argerich. Y bueno, este es nuestro podcast, Kit de Bienestar. Un poco la idea es que no sabemos muy bien qué estamos haciendo acá, ni cómo transmitirles todo lo que les queremos transmitir, pero lo que tenemos en claro es que tenemos mucha data de nuestra trayectoria, de nuestra formación, de lo que fuimos aprendiendo de la propia vida y la queremos compartir con ustedes. Así que arranquemos con eso. Arranquemos entonces. Habíamos pensado hoy para este primer episodio de este espacio de encuentro poder hablar sobre el bienestar emocional, sobre el bienestar integral, sobre cómo nos vamos sintiendo y sobre qué vamos haciendo con eso que nos va sucediendo. Y un poco el disparador que habíamos pensado era con respecto a esta idea como de la exigencia del estar siempre bien, ¿no? De siempre ser positiva o positivo, de siempre estar como allá arriba, de siempre encontrar la herramienta o la estrategia adecuada o eficiente para responder con nosotros mismos, con nuestros vínculos, en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Y que en verdad, bueno, un poco estos espacios de reflexión queríamos que sirvan para eso, ¿no? Porque en verdad es poco real o poco probable y tampoco es necesario que uno esté siempre bien, ¿no? Sí, y por otra parte, como que cuando lo charlamos decíamos, es loco, porque por un lado está buenísimo esto de poder, a ver, que aparezca la idea de bienestar, ¿no? Como que, bueno, a nivel físico, a nivel emocional, en nuestra alimentación, ¿no? Como poder pensar en un bienestar integral, empezar a nutrirnos desde otro lugar. Está bueno que eso aparezca, ¿me entendés? El tema es cómo aparece. O sea, si aparece como algo forzado o aparece como parte de un proceso en donde vos lo vas construyendo. O sea, ese es el Tal punto. cual, cómo aparece y cómo lo tomo, ¿no? Totalmente. Porque dependiendo del estilo de cada uno, si son personas más exigentes, lo toman más desde esa exigencia, ¿no? Desde la funcionalidad, desde el resultado. Y en verdad un poco lo que nosotras vamos viendo en el consultorio y en nuestra propia vida tiene que ver con el ir caminando, ¿no? Tiene que ver con el proceso y el cómo me voy sintiendo yo en eso que voy transitando y que voy haciendo. No solo como objetivo, como resultado, sino más como norte. Y además también como quitarnos por ahí de encima esta idea, va, no sé cómo lo ves vos, pero yo como que digo, pará, o sea, siento que está como muy asociado el bienestar con la felicidad, ¿no? Como con esta cuestión de, bueno, estar chocho, pum para arriba, esto que decías vos, ¿no? Como pum, pum, pum. Pero en realidad, o sea, para que haya bienestar, al menos desde mi mirada, es como, ok, tengo que transitar un montón de emociones, me tengo que permitir, ¿me entendés? Pasar por un degradé que si yo me pongo en esa posición como de bienestar hegemónico, vamos a poner un nombre, por decirle algo, es como muy jodido lograr. Hay que atravesar esos pozos, ¿me entendés? Como que tienen que estar, hay que transitarlos, es parte del proceso, es parte de la vida. Y es como que, no sé, hay una forma de bienestar constante. ¿Sabes? Qué es el bienestar en ese punto? Sí, sí, yo creo que eso se ve también reflejado y armado muy bien en la película Intensamente, ¿no? Y en la película Intensamente 1 Amo, probablemente refleje eso, ¿no? Como esa manía que tenía Alegría de estar como presente en todos los ámbitos, en todos los espacios y en todas las, como un poquito contaminando todo el resto de las emociones. Y creo que esa película deja un mensaje muy claro de que todas las emociones cumplen una función y es importante que estén,
ahí aparece la tristeza, que alegría quería como continuamente sacarla, y es parte de la integración, ¿no? Que es una palabra como muy clave y yo siempre la traigo en las consultas, la integración. Como esa amalgama entre todas las emociones, porque incluso convengamos que no hay una sin una otra o sin un otro, ¿no? Y que para que se sienta esa satisfacción o esa emoción de tinte más positivo, entre comillas, ¿no? Porque hoy en día ya no se habla de emociones positivas o negativas. Todas son parte de... Sí, por ahí ponele placenteras o displacenteras, Claro, en función tal de cómo cual, las circules tal vos cual. también. Tal cual, y bueno, la incomodidad que muchas veces nos generan algunas emociones y eso de querer sacarse de encima o querer taparla con otra, es como una cuestión o un mecanismo un poco artificial que por algún lado después sale, ¿no? O Sí, emerge. totalmente. Pero mismo uno, Guille, no sé, situaciones que por ahí te emocionan, ¿no? Sin ir a emociones, digo, displacenteras como de mucho dolor interno, ¿no? Pero con cosas re simples. Como yo siento que hay que empezar a laburarnos desde ahí, ¿me entendés? Como decir, en cosas muy simples, muchas veces sentimos emoción y estamos reteniendo, por ejemplo. ¿Entendés? Como la mala prensa, viste, de la emoción, no sé, de llorar, de empezar a repensarnos, viste. Otro día en una consulta le digo, acabamos de conectarnos con una de las chicas y le digo, ¿cómo estás? Y ella estaba súper angustiada y me dice, bien, ¿no? Y reteniendo. Entonces, como que me empezamos a charlar y yo después le digo, bueno, pará, o sea, como que quizás arrancar por estoy como el culo. O sea, ¿no te sentís bien? Bueno, en este momento me siento así, estoy así, y permitirlo y entender que parte por modificar también esa emoción displacentera es aceptarla. Traerla. Claro, tiene nombre, yo la siento así, me duele acá, me duele allá, la laburamos, pero viste, es como que, y ya te digo, más allá del espacio de consulta, me pasa a mí, ¿me entendés? Como que digo, estoy emocionada por algo y estoy como ahí reteniendo, o digo, qué loco, cómo, viste, culturalmente lo cortamos eso, nos incomoda. Nos incomoda. Nos incomoda. Yo creo que muchas veces nos incomoda a nosotros y nos incomoda la incomodidad del otro, ¿no? Ay, bueno, pobre, me puse a llorar o a veces, no sé, en espacios donde quizás uno no está tan abierto a que eso suceda, no sé, me puse a llorar en el trabajo, me puse a llorar con las madres del jardín y es, ay, bueno, discúlpame que te... Como Sí. si... Que no sabes qué hacer, ¿viste? Sí. Y ni hablar si es el otro y no sabes cómo el otro lo maneja, y entonces empezás como, te abrazo, no te abrazo, cachete, pechito, ombligo. Sí, sí. Bueno, nada, para pensarlo, para elaborarlo. Y también en esto hay veces lo siento, lo mando para adentro, lo corro, lo transformo en otra cosa, siento angustia, pero me enojo. Entonces lo que siento es enojo, ¿no? Como está este movimiento que hacemos hacia la emoción que nos queda más cómoda, entre comillas. Pero por otro lado también, que a veces ni siquiera registramos qué está pasando. ¿Verdad? Sí, eso te iba a decir. Como primera pauta, el registro, el identificarlo. La semana pasada una paciente que es docente estaba, bueno, al mando, no, ¿cómo se dice? Liderando el aula y ella se sentía muy angustiada, se sentía mal. Y me dice, en otro momento me hubiese enojado o me hubiese quedado en esa angustia y estoy contenta porque pude percibirla y transformarla, ¿no? Hizo una dinámica con los nenes porque dice, yo necesitaba sentirme como liviana, sentirme... y lo logré hacer. Y después un poquito trabajando sobre eso, bueno, logró hacerlo porque primero lo identificó, no lo actuó. Lo identificó. Bueno, la verdad que me gustaría estar en otro espacio porque quisiera estar llorando tranquila en mi casa, pero estoy acá con, no sé, 25 niños. Bueno, ¿qué hago con eso? Y yo creo, y volviendo al tema del bienestar, yo creo que el bienestar tiene que ver con eso,
con tener un rol activo sobre lo que nos está sucediendo, y poder decidir qué es lo que yo voy a hacer con eso, ¿no? Porque no es lo mismo, la sensación del después no es la misma si pude transitar ese momento de una manera más eficiente. Entonces la importancia de si en ese momento no me sentí en el contexto como para poder explayarme en esa emoción, bueno, después sí saber que la guardé y que tengo que volver sobre esa situación y tengo que poner palabras, ¿no? Siempre intentamos hacer hincapié en eso. El ser humano va procesando y va elaborando y va percibiendo lo que le va sucediendo a través del relato, a través del ir escuchándose. Entonces, tener esos espacios para poder poner en palabras cómo me sentí, qué es lo que necesité. Y después también esto de, bueno, muchas veces uno también lo lleva a pensar desde qué otro lugar podría haber transitado esa emoción. En este caso, con el ejemplo que di, mi paciente estaba como contenta de haber podido manejarlo de esa manera. Y lógicamente en nuestro espacio terapéutico sí pudimos hablar un poco más sobre cómo venía ella para sentirse así en ese momento. Sí, y me quedo pensando en esto de ponerle, ¿no? Cuando uno no puede en el momento, ahora podemos tirar como algunas herramientas, algunas cosas como para decir cómo manejo una emoción que siento que me está por desbordar en una situación que no da. Pero también me quedo como enganchado con esto pensando en que para mí lo que es clave es darnos cuenta que esa construcción de bienestar es 100% nuestra responsabilidad. Porque obviamente uno puede decir, no, bueno, pero lo que pasa es que tal persona, no sé, me mandó a cagar, me dijo no sé qué, me molestó, no sé, tal cosa en el laburo no me gusta, tal. Ok, sí, nadie niega que hay hechos externos, pero digamos que la búsqueda de herramientas y ver qué vas a hacer con esa emoción y por qué a vos te toca de esa manera y por qué no, es tuyo. O sea, la construcción del bienestar es personal y ahí creo que hay tantos tipos de ideas de bienestar como seres humanos en la Tierra, porque cada persona lo va a ir como, no sé, modelando a su estilo y a lo que necesita. Y sobre todo esto, que es 100% construcción. O sea, no, Sí. no puede depender de un otro. ¿Me entendés? O sea, obvio, uno tiene espacios. Puedes tener un espacio terapéutico, puedes tener un espacio de otra disciplina, podés estudiar algo, formarte, laburar con tu energía. Digo, podés como integrar, en esto que seas vos, ¿no? De integrarnos, todos tus cuerpos, ¿no? Tu cuerpo emocional, energético, físico, en el cuidado, pero sos vos la que lo tenés que hacer. O sea, al fin del día, esas herramientas, porque cuando vos salís de consultorio, cuando vos salís, no sé, de una sesión de registros akáshicos, o sea, lo que sea que hiciste, te enfrentás con esa escena que a vos te genera angustia, te genera malestar, y sos vos, ¿no? Como la responsabilidad de, che, ¿qué hago con estas herramientas ahora? ¿Cómo las laburo? ¿Me entendés? Sí, y esto de construcción, ¿no? Construcción como proceso. Voy tomando pequeñas decisiones que me llevan a sentirme mejor o a sentirme peor también, ¿no? Porque muchas veces no siempre nos sale como el alcanzar ese top 10 particular de bienestar. Y por eso siempre es importante esto de la observación. La semana pasada, a la noche, le decía a mi marido, hoy tuve un día como muy lindo, ¿no? Entre comillas, me siento muy bien. Bueno, obviamente él no me repreguntó, pero yo sí me repregunté en el sentido de, bueno, ¿cuáles fueron esas variables? ¿Por qué te sentís así? ¿No? Autodiálogo, Sí. también fundamental. Y hice un reconto del día y la verdad que el día había tenido las variables que a mí me hacen
llegar como a este bienestar, ¿no? Eran variables, bueno, a la mañana trabajé, después había podido salir a correr, después me había encontrado, bueno, con una mamá del cole y estuve como media hora, 40 minutos hablando y charlando y conectando, y ahí es donde me di cuenta también que en mí, y cada uno obviamente su registro, la parte social, la parte vincular es clave, y cuando eso no lo tengo, y digo lo social en presencialidad, ¿no? Porque muchas veces me mando audios con familia, con amigas, pero en mí la presencialidad y este encuentro tiene también una connotación importante. Entonces, esos pequeños registros que parecen como muy pavos, tienen que ver con, bueno, cosas que uno va anotando. Bueno, en mi semana estas variables tienen que estar. La variable trabajo, la variable deporte, por mínimo que sea, salir a caminar, la variable vincular, y así con cada uno, ¿no? Hay personas que dicen, no sé, yo cuando no puedo hacer esto, ya lo voy sintiendo, ya voy sintiendo esa incomodidad y me voy cargando durante la semana. Entonces, en general, y a lo que quiero apuntar, es que suelen ser cosas bastante sencillas. Nuestro bienestar en general se asienta o sienta las bases sobre variables bastante sencillas, que lógicamente no significa que que sea fácil sostenerlo o hacerlo. Pero como primera pauta, y un poco también para esto que decías, Pame, de las herramientas, yo creo que este registro de, bueno, ir notando cuáles son las cosas que me hacen bien. Y muchas veces es más fácil percibirlo en el momento o en el día o en el transcurso, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque muchas veces, a veces hacemos ejercicios, ¿no? Donde, bueno, poné las 5 cosas que más te gustan, que sirven un montón, pero las estás pensando en frío. Distinto es cuando lo vivencié. Lo mismo en lo opuesto, ¿no? Me siento rara, me duele la cabeza, ¿no? Y entonces uno percibe, bueno, cada vez que salgo de estas reuniones X, salgo con pesadez, salgo sin energía, y registrarlo ahí cuando uno lo está sintiendo. Yo creo que una clave de eso del registro es, por lo menos, y es algo que las que hacen algo conmigo lo saben, pues soy fan. Cuadernito. Cuadernito. O sea, poder anotar, aunque sea una palabra, algo que se te cruzó por la cabeza. A veces no es, a ver, no es como algo tipo súper complejo lo que se nos cruzó, ¿me entendés? Pero, sí, ibas en el bondi y apareció un aroma que te generó una sensación rara, ¿me entendés? Ya sentís algo en el pecho y, ¿qué onda esto? Capaz que no tenés el cuadernito, pero agarras el celu, que lo tenemos ahí, porque lo tenemos, tuki. Te escribís, che, sentí esto. Y te quedas con esa idea, porque o te levantaste a la mañana y parece que no pasó nada, pero ya te levantaste rara. Entonces yo digo, bueno, poder empezar a anotar es lo que hace que por ahí pasaron 2 días y yo otra vez volví a sentir esto. Abrís y decís, ah, pará, yo esto lo vengo sintiendo. ¿Y qué hay en común en esto? Ah, pará. En común está que justo estaba en lugares donde había gente que no conozco. Ah, mirá, che, pará, me está empezando. ¿Qué me pasa con esto? Como que a veces no es que tenemos que armar la historia, ¿entendés? Pero vos vas tirando algunos factos ahí, te los vas anotando, alguna sensación, alguna emoción, y en el tiempo eso es una joyita. Y por otro lado, otra cosa que yo siento que ayuda mucho es, en esto que vos decías de los cimientos son cosas como simples pero complejas al mismo tiempo de sostener, que es que yo creo que nosotros tendemos a buscar equilibrio y para mí en esas cosas hay que buscar armonía. Ajá. Porque van a haber etapas de la vida donde quizás de verdad le tengas que poner más, no sé, más atención a tu alimentación. ¿Por qué? Porque venís medio destartalado. Y hay otra cosa, no sé, por ahí con el laburo venís como más light o más acomodado, ya lo venís haciendo hace mucho y no necesitas ponerle tanta energía. Pero sí a la alimentación. Entonces, quizás no va a ser equilibrado, pero sí va a estar en armonía. Quizás vas a poner más energía a una cosa que a otra. Quizás estás en una etapa donde
venís de estar muy hacia afuera, necesitas estar más hacia adentro y bueno, eso también es armonía. O quizás al revés, estoy mucho hacia adentro porque estoy atendiendo, estoy, no sé, online, estoy no sé qué, necesito conectarme con el afuera. Y para mí, empezar a pensar en términos de armonía es como algo muy diario. Es como hoy, ¿qué necesito para estar en armonía? ¿Me entendés? O sea, quizás ayer necesitaba otra cosa. Hoy, en este mismísimo instante, ahora, ¿yo qué necesito para estar en armonía? Sí, y eso tal cual, y eso que decís vos de hoy, que necesito hoy. Viste que uno muchas veces, obviamente, arrastra, eh, no modalidades, pero arrastra respuestas Total. que no son, que uno sigue incómodo. Y ahí también muchas veces viene la frustración de, pero si esto a mí me hacía bien. Bueno, te hacía bien el mes pasado, te hacía bien, bueno, ni hablar en otra etapa de la vida de uno. Sí. Sí, que nos Eh, aferramos, ¿viste? Como ese recurso me sirvió y tácate, me aferro. También como parte a veces de nuestra identidad, ¿no? Como, esto soy yo, esto me sirve, esto me... Bueno, soltarlo, ver que necesitas hoy. Y está bien. ¿Necesitas algo distinto? Está bien, como... O sea, sí, es volver a esta idea que hablamos de construcción. O sea, claro, tal lo vas cual. armando, desarmando, cuántas... Actualizar la pantalla. Claro, el software, ¿me entendés? Es como seguir con el Windows, no sé, 92, no sé si existía eso, pero bueno, ponele eso. Claro, que Hay que actualizar, enlentece. ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, tu propio coso. Entonces, por ahí esto, ¿no? Como herramientas, registrarnos, pensar en esta cuestión más de la armonía. eh, Sí, pero no es fácil, ¿no? Porque cuando uno lo pone en palabras, parecería como hasta bastante como que se desprende de ahí, ¿no? Pero muchas veces para percibir, por ejemplo, esto de qué necesito ahora, uno pasa por bastantes frustraciones o por bastante conflictiva, incluso no solo con uno mismo, sino con el otro. Y esto que vos decías, bueno, tiene que ver con la identidad y con, bueno, soltá tal cosa, es re difícil darse cuenta que uno ya no sintoniza tanto con cuestiones que antes sí. Eh, sí. Yo creo que no es tan difícil darnos cuenta, creo que es difícil aceptarlo. Porque te das cuenta porque te genera malestar. ¿Me entendés? Lo que pasa que hacerte cargo de eso implica cambio. Y cambiarola. Nosotros, o sea, nos aferramos muchas veces a lo que nos deja cómodos, entre comillas, por miedo al cambio, por miedo a la transformación, porque bueno, mal que mal, como vengo y esto que decías vos, me venía funcionando, viene como que, bueno, sí, quizás lo registro por mi malestar, pero hacerme cargo de eso, entrar en aceptación y decir, pará, capaz que yo tengo que cambiar, no sé, la mitad de las cosas que hago en mi día, mi existencia, no sé, mi profesión, mi laburo, lo que sea. O bueno, sea, por eso, bueno, es complejo. obvio. Pero digo, empezar por preguntarnos todos los días, para mí como ejercicio, así para no irnos a la estratosfera, como el cohete era de Menem, que se... Es, un avión que iba a volar. Bueno. Esto para mí es como decir, registren, o sea, como herramienta, ¿no? De registro, no sé, preguntarte una vez al día, cuando te vas a dormir, cuando te levantás, como dejártelo en el cero como un recordatorio, algo así. ¿Qué sentí hoy? Como esto decías vos, hoy tuve un día, ¿qué hizo que ese día fuera así? Lindo, feo, placentero, desplacentero, lo que sea, no importa. Como ser honestas con nosotros. Y también, por ahí, cuando empezamos el día, es ¿qué necesito hoy? O a mitad del día, ¿qué necesito hoy para que esto mejore? Me está saliendo todo de una forma que no me gusta, me siento recruzada, estoy de traste, ¿me entendés? Y obvio que seguramente que la percepción va a ser bastante negativa, porque nos pasa a todos. Pero preguntártelo ya es por lo menos entrar en conciencia de que estás en esa. Sí, sí, preguntártelo y tener como ese espacio emocional y espacio temporal directamente de frenar, respirar un poquito y recalcular, ¿no? Porque muchas veces sucede que realmente, y uno lo percibe, que uno viene como medio en automático, ¿no? Y en automático sigue haciendo y en automático resuelve y en automático
elige, ¿no? Y estas preguntas, que son muy sencillas, pero que en general el día nos llevó puesto, estas preguntas nos llevan un poco a eso. Y yo creo que también formas de poder conectar con esa pregunta son como, viste, distintas puertas de conexión con uno. Una de ellas son las emociones, otra de ellas es el cuerpo. ¿Cómo me siento? Me acuerdo una vez que yo tuve una reunión laboral y en un momento en donde el director de una institución me dice algo, yo sentí, o sea, y a partir de ese momento ya toda la reunión la tuve con un dolor de cabeza tremenda, pero sentí como un dolor tan fuerte acá que digo, esas son puertas de entrada de información que hoy en día hay como mucha herramienta para conectar con el cuerpo, porque incluso el cuerpo es una de esas primeras barreras que muchas veces la corremos, pero que es como muy genuina y como que medio no miente. Entonces, llevar ese registro, por ejemplo, al cuerpo. Bueno, de repente me empezó a doler mucho la cabeza, de repente me sentí como con una energía y una satisfacción enorme. No es que con eso vamos a resolver y a poder maniobrar el resto del día, pero sí es información. Sí es información en relación a esto de cómo me siento hoy, qué necesito hoy, ¿no? Porque me parece que son como dos preguntas que son muy saludables. ¿Cómo me siento? Y atrás un poco el qué necesito o qué no necesito. Bueno, siempre digo también para lo opuesto. Bueno, claramente esto me incomodó, no era lo que yo necesitaba. Sí. Y no caer en la trampa de, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Me pregunto, bueno. Y muchas veces caemos en la trampa.